Cordial saludo, me presento, mi nombre es María Alejandra Jiménez, acompañada con mi compañera Tania Esperanza, pertenecientes a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bueno, nuestra propuesta de investigación se titula Desarrollo del pensamiento algebraico desde la teoría de la objetivación. A modo de introducción, esta propuesta de investigación parte de algunos autores que resaltan la importancia de considerar los resultados de investigaciones enmarcados en la perspectiva semiocultural de la educación matemática, de tal manera que estos incitan a realizar una revisión de estudios sobre el desarrollo del pensamiento matemático en general, y en particular de las formas de pensamiento aritmético, algebraico y geométrico que se presentan en las aulas de clase. El enfoque de esta investigación es el pensamiento algebraico, de tal manera que este se asume como una forma particular de reflexionar matemáticamente, considerando así el saber como un conjunto de procesos corporizados de acción y reflexión, constituidos tanto histórica como culturalmente, de tal manera que se percibe que las formas de pensamiento algebraico se manifiestan con la ayuda de medios semióticos de objetivación en lugar de los símbolos alfanuméricos del álgebra. Es por esto que esta investigación quiere reconocer que las formas de pensamiento algebraico pueden explorarse en términos de cómo surgen y cómo evolucionan eh, por medio de las relaciones entre el cuerpo, la percepción, el uso simbólico a medida que los estudiantes están aprendiendo y compartiendo y participando en actividades sobre la generalización de patrones. Bueno, en cuanto a la pregunta de investigación y al problema científico, por un lado, Vergel nos recalca la importancia de tener en cuenta los resultados de investigaciones enmarcadas en la perspectiva semítico-cultural de la educación matemática. Y por otro lado, Radford recomienda continuar realizando investigaciones que estén relacionadas con las formas de pensamiento algebraico generadas por situaciones matemáticas y propuestas por los estudiantes. Además, se conoce información sobre generalización de patrones figurales del pensamiento algebraico, pero se conoce muy poco sobre el pensamiento algebraico en niños y jóvenes, asimismo como las dificultades que estos encuentran al completar tareas como secuencias netamente numéricas o figurales. Esto debido a que la investigación del álgebra en edades tempranas comenzó hace muy poco y por este motivo requiere investigación. Adicionalmente, se considera que el contexto sociocultural de los estudiantes influye de forma directa en la enseñanza y aprendizaje de la educación matemática, como por ejemplo en el pensamiento algebraico, los procesos de pensamiento histórico-cultural que intervienen en los estudiantes van a influir directamente en la forma de representar los objetos algebraicos. Teniendo en cuenta todo esto, surge la gran pregunta de investigación, que es, ¿qué formas de pensamiento algebraico surgen en los estudiantes de educación básica en el aula de clase trabajando desde la teoría de la objetivación? Para esto, para responder esta gran pregunta, nos surgen tres interrogantes de menor alcance, que son: ¿cómo los procesos de objetivación intervienen en la actividad matemática? ¿De qué manera los estudiantes desarrollan actividades matemáticas basadas en la generalización de patrones? ¿Y cómo se desarrolla el pensamiento algebraico en la educación básica? Continuando con la metodología de esta propuesta de investigación, esta investigación utiliza un paradigma interpretativo de tal manera que se pretende hacer un metaanálisis de tipo cualitativo para comparar los análisis de los resultados obtenidos en otras investigaciones, donde se tienen en cuenta la teoría de la objetivación o TO, ya que esta teoría constituye una herramienta conceptual de análisis de la actividad matemática de los estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativo, ya que esta busca caracterizar a los entes como sujetos éticos y reflexivos que se posicionan de manera crítica en prácticas matemáticas. Principalmente nos basamos en autores como Rodolfo Vergel y Luis Rasford, quienes han trabajado y profundizado en esta temática. Para esto se realiza una revisión bibliográfica de artículos, libros, tesis, trabajos de grado y, bueno, se hace para poder escoger los más relevantes. Se va a hacer uso de palabras clave en bases de datos, clasificando así la cantidad de trabajos encontrados y utilizar los más significativos para esta investigación. Bueno, en el marco teórico comenzamos diciendo que la teoría de la objetivación parte como un movimiento de la educación matemática en el siglo XX y surge como una alternativa a las corrientes individualistas de esta época. Esta se constituye como una teoría de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que parte de la dialéctica y el materialismo histórico, de tal manera que esta se inspira en la filosofía dialéctico-materialista, la escuela psicológica histórico-cultural de Lev Vygotsky y la concepción de la educación de Paulo Freire. En cuanto al materialismo dialéctico, nos permite repensar la naturaleza del saber y verla no como una entidad psicológica,
sino como una entidad histórico-cultural. Además, nos da paso a razonar la actividad humana a partir de la praxis como un proceso de colección de satisfacción de necesidades, que es al mismo tiempo un proceso de producción e inscripción del individuo en el mundo social y cultural. En cuanto a la Escuela Psicológica de Histórico-Cultural de Vygotsky, podemos pensar que el problema del desarrollo del individuo no es un proceso natural, sino es un proceso cultural. Y por último, la concepción freudiana afirma que la educación no es la transmisión de contenidos, sino la transformación de los individuos y su mundo. Adicionalmente, la teoría de la objetivación explica el aprendizaje diciendo que cuando los sujetos participan en prácticas sociales llegan a conocer. Es por esto que el tipo de aprendizaje se teoriza como procesos de objetivación y estos procesos son aquellos comportamientos que notan cosas que revela la conciencia a través de actividades corpóreas, sensoriales y artefactuales, en donde esos procesos de objetivación que existen en él nos van a permitir percibir ciertas cosas de manera significativa. Esto da paso a que se revele la toma de conciencia a través de la actividad. En cuanto a la educación matemática desde una perspectiva basada en la teoría de la objetivación, los profesores a la par con los estudiantes están viviendo una experiencia educativa que los transforma. De esta manera dan paso a la actividad o labor conjunta de los procesos de objetivación y subjetivación. Por otro lado, en el contexto sociocultural de los estudiantes va a influir de forma directa en la enseñanza y el aprendizaje de la educación matemática. Es por esto que el desarrollo del pensamiento algebraico va a ser de gran importancia para reconocer los procesos de pensamiento histórico-cultural que intervienen en los estudiantes. Por último, en general las matemáticas, pero particularmente el álgebra, se concibe como una forma de actividad histórico-cultural y a la vez ideal y concreta, en donde el pensamiento algebraico se considera como cantidades indeterminadas en la actividad matemática desarrolladas en contextos algebraicos. Esto como si fueran conocidas o con números específicos. Por esta razón, pues se ha asumido el pensamiento algebraico como una forma particular de reflexionar matemáticamente, dotando al saber como un conjunto de procesos corporizados de acción y de reflexión constituidos histórica y culturalmente. Como en conclusión, la teoría de la objetivación pues se centra en el papel que desempeña tanto la sociedad como la cultura en los problemas educativos, especialmente los que se centran en o los que se relacionan con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La ATO no quiere la alienación de los sujetos, sino que eso se posicione de manera crítica y ética en prácticas matemáticas. Esta teoría busca comprender las conexiones éticas que se han hecho y que se pueden hacer en las aulas de clase, para que tanto los docentes como los estudiantes pues, puedan participar en diferentes formas de colaboración humana que sean agradables, de tal manera que se posibilite la producción de saberes complejos sin dejar de lado el ser. De tal manera que esta propuesta de investigación quiere proporcionar un acercamiento al desarrollo del pensamiento algebraico desde esta teoría, dado que la teoría de la objetivación es una teoría que parte de la visión semiocultural de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en la que se da una serie de medios semánticos de objetivación que caracterizan las formas de pensamiento que manifiestan los estudiantes en las actividades matemáticas. De tal manera que la teoría de la objetivación considera la educación matemática como un esfuerzo dinámico, político, social, histórico, cultural, en el que el sujeto reflexiona, considera y imagina nuevas posibilidades de acción y pensamiento desde una visión ética. Bueno, y por último presentamos algunas de las referencias bibliográficas que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo. Gracias.